And I'm so happy to see all of you. You know, one of the biggest reasons that La voz de Anita Moorjani, una de las personas más influyentes del mundo que ha vivido una SM, una experiencia cercana a la muerte. Anita asegura, escuchen muy bien, que estuvo en el más allá, que vio cosas increíbles y no solo eso, todo lo que ella vio, todo lo que ella vivió, lo vamos a analizar en este podcast exclusivo de Cruz Escribiente con una invitada muy especial. Vamos a hablar de lo que le sucedió a ella, que incluso llegó a curar su cuerpo. Eso afirma Anita Moorjani. Además, su historia está llena de elementos bastante extraordinarios que tienen que ver con exámenes médicos exhaustivos. Una historia sorprendente que van a escuchar todos ustedes durante los próximos minutos. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. I was released from the hospital to go home. I was completely cancer free. Después de que estuvo en el hospital, después de que estuvo en el más allá, volví curada del cáncer. Es una historia increíble. Ella dice que por su viaje a esa otra realidad, hacia otro mundo, hacia el mundo donde viven los difuntos, regresó entonces curada de esa enfermedad tan terrible. Ella habla de eso también en varios libros que tiene y es conferencista mundial. Tiene las pruebas, los documentos y estuvo al borde de la muerte. Y para hablar de eso y de muchas cosas más, porque realmente esta historia es sorprendente y lo que viene en los próximos minutos a mí realmente me parece increíble. Este es uno de los podcasts más interesantes que he hecho. Y vuelvo a decir, para acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido, hacia la vida después de la muerte y las supuestas pruebas que existen, estamos nada más y nada menos que con Joana Arenas, una periodista, una investigadora que ustedes pueden buscar en su podcast Ventana al Misterio. Joana, muchas gracias por estar aquí junto con todos los seguidores de Cruz Escribiente en este podcast que estoy seguro va a ser impresionante también para usted porque los datos que hay aquí son extraordinarios. Gracias por invitarme nuevamente aquí a los audios de Cruz Escribiente. Para mí es un placer y sobre todo es un placer saber que a la gente le gustan los contenidos que compartimos aquí, que además piden que ampliemos más los temas, como el caso que vamos a tratar hoy, el de Anita, y su experiencia cercana a la muerte, que fue una pequeña pincelada en el podcast anterior, pero que en esta lo vamos a desarrollar con más claridad y más exactitud, ya que la gente lo solicitó. Sé que muchos le escribieron, oiga, queremos saber más del caso de Anita, su SM, y pues para eso estamos hoy aquí, don Esteban, para empezar a hablar de este caso y la experiencia que vivió esta mujer después de estar en la frontera entre la vida y la muerte. Bueno, empecemos de una vez, Joana. Empecemos de una vez este viaje hacia lo desconocido. Hablemos de casos asombrosos de SM, de encuentros cercanos a la muerte, cuando las personas tienen una muerte clínica, que es cuando su cuerpo deja de respirar y aparentemente su cerebro ya no funciona. Aparentemente, porque pues no están muertos, nadie vuelve de la muerte profunda real, pero sí están en el borde, en la frontera. Hablemos del caso de Anita Moorjani. ¿Qué fue lo que le pasó a ella? ¿Cómo sucedió? Cuéntenos usted esta historia increíble, Joana. Esteban, sí, es que el caso de Anita Moorjani es bastante interesante. Mira, esta es una mujer que tiene una historia muy particular. Ella vive en Hong Kong o vivía en Hong Kong cuando en el 2002 fue diagnosticada con un linfoma, un cáncer severamente agresivo y prácticamente en el 2006, en febrero de 2006, a ella le da una crisis muy compleja y básicamente los médicos lo que hacen es desahuciarla. Le dicen a su esposo y a sus familiares, definitivamente Anita va a morir. Y va a morir porque además tenía... dentro de todas las complicaciones múltiples de un cáncer estaban comprometidos, digamos que muchos órganos
esenciales, tenía diversas fallas en los órganos, laceraciones en la piel, tumores en la base de la cabeza, de los brazos, del pecho. Es decir, este cáncer a esta mujer ya le había hecho metástasis. Y en esa crisis del 2006, cuando ella tenía 42 años, pues definitivamente los médicos dijeron, ya no tenemos nada que hacer más con esta mujer, médicamente no podemos lograr nada por ella. Pero lo más curioso de toda esta historia, y quizás lo que nos lleva a hablar de ella, es que después de ser internada de manera urgente, ella pues tuvo una experiencia cercana a la muerte. Sí, señor, esa experiencia cercana fue bastante curiosa, se dio precisamente el 2 de febrero de 2006. Ella estuvo en estado de coma durante 36 horas de vida. Pero aquí digamos que viene lo más interesante de esto. Y es que cuando ella despierta 36 horas después y tras lo que habían dicho los médicos de que definitivamente ella iba a fallecer, que ellos no iban a hacer mayor esfuerzo y que no le encontraban sentido a seguir haciéndole una cantidad de exámenes, pues esta mujer revive de alguna manera, vuelve a la vida y cuenta unas cosas bien particulares que le sucedieron. Ella dice que ella se encontró en un lugar maravilloso, que estaba en un umbral entre la conciencia y la inconsciencia, y además sintió cómo su espíritu, salía de su cuerpo, que se podía ver a ella, a su cuerpo en esa cama del hospital, que podía ver a sus familiares, que podía ver a su esposo, a su madre, a sus hermanos, y ella no entendía por qué su cuerpo seguía ahí, en esa camilla, además sin signos vitales, sin energía. Sentía que tenía que ayudar de alguna manera a ese cuerpo. Pero lo más curioso de todo esto es que ella asegura que estuvo en un lugar maravilloso en la cual se encontró un ser, porque ella no lo llama de otra manera, le dice el ser, y que no puede explicar, que no hay palabras adecuadas para ella explicar qué fue lo que sintió allí, porque realmente ella dice que allí se liberó de las cargas, que perdió el dolor, que perdió las molestias, que perdió la tristeza, que se liberó, que nunca se había sentido de una manera tan plena, que fue como si entrara a otra dimensión, a una dimensión maravillosa, y atención a esto, sanadora. Una liberación, una dimensión sanadora. Además, ella aseguró que en ese otro lugar, experimentó algo muy bonito, y fue haberse encontrado con su padre y su mejor amiga, que además habían fallecido de cáncer, la misma enfermedad que ella padecía, y que cuando tuvo ese encuentro ella entendió que lo que ella estaba haciendo era recopilar vida en ese lugar, que ella entendía que tenía una nueva posibilidad y era tener una nueva vida, pero que para eso debía cuidarse física y mentalmente. Y que justo en esa conversación que tuvo con ellos decide regresar a su cuerpo, porque sabía que al regresar se curaría. Atención a esto, se curaría. Y lo más interesante de este relato es que efectivamente, cuando ella regresa, 36 horas después de este coma, pues la mujer sale del coma con una vitalidad muy particular. Los médicos empiezan a hacerle exámenes porque ella les insiste en que ya está sana, que estuvo en ese lugar, que vivió
esa experiencia en la que se conectó con algo y en la que su estado de conciencia pudo lograr esa sanación, pues le empiezan a hacer una cantidad de exámenes, porque los médicos básicamente no entendían por qué ella seguía viva. Y cuando le hacen esos exámenes, milagrosamente, si lo quieren llamar así, pues esta mujer está libre de cáncer, está completamente curada. Los médicos no pueden darle una explicación a esto cuando ya la habían desahuciado, cuando estaba completamente invadida. Pues no hay una explicación. Y es bastante interesante una cosa, y es que ella dice, por ejemplo, que nunca fue religiosa, que no cree en ninguna religión, ni siquiera actualmente, pero que la experiencia que ella vivió en ese otro plano la fortaleció, que hizo que su espiritualidad y su fe fueran tan poderosas que de esta manera logró sanarse. Y todo este testimonio lo recopila en un libro que se llama Morir para ser yo, de Anita Moorjani. Y se ha dedicado a hacer alrededor del mundo conferencias contando esta historia, contándole a la gente que se curó de un cáncer terminal gracias pues a esa experiencia cercana a la muerte que pudo experimentar. Un caso muy curioso y muy llamativo que ha dejado asombrados a muchas personas alrededor del mundo, porque a eso se dedica esta mujer, a ir contando su testimonio en diferentes países y a diferentes conferencias a las que asiste. Son muchas las personas que hablan de milagros, de que durante las experiencias cercanas a la muerte vivimos cambios en nuestro cuerpo, que se modifica y que incluso se puede curar. Y antes de seguir, quiero que escuchen la voz de uno de mis doctores favoritos, de uno de los médicos favoritos que toca mucho este tema, nada más y nada menos que el doctor Manuel Sanz Segárraga. Ya hemos hablado bastante de él, pero lo que vamos a escuchar de Anita Moorjani es increíble. Pero antes de eso, escuchen estas palabras asombrosas sobre la vida, sobre el sentido de la vida del doctor Manuel Sanz Segárraga. ¿Qué sentido tiene la vida? Dice, la vida es maravillosa. Hay que aprovecharla al tope, la vida. ¿Qué es lo que nos llevamos? Dice, nos llevamos experiencias, vivencias, emociones, memoria. No nos llevamos nada material. Entonces lo material es un medio para vivir. Pero el ego me dice que es mi finalidad en la vida. Me mato para tener riquezas. Algo de lo que siempre les hablo a ustedes, aquí en Cruz Escribiente, que aquí nos dice el doctor Manuel Sanz Segárraga. Imagínense la posibilidad de que exista otro mundo, otra realidad, donde ya todo lo físico, todo lo que hemos conseguido, las riquezas, lo que hemos acumulado no existe. Claro que hay que vivir bien, eso sí lo pienso. Y no sé, yo no sé qué piensa, porque el caso de Anita es súper extraño en el sentido de que muchos hablan de que hubo una remisión espontánea del cáncer, de la enfermedad que él tenía, un milagro. ¿Usted qué piensa, Joana? Porque recuerdo mucho esas palabras del doctor Segárraga, Manuel Sanz Segárraga, que se parecen mucho a las cosas que dice Anita Moorjani en sus libros, en sus textos, ¿no? Eso que le pasó a ella fue sorprendente y la hizo vivir y se mantiene viviendo en un estado en el cual entiende que la vida es ahora. ¿Qué piensa usted de lo que le pasó con el cáncer y esto que para muchos es un milagro? Uy, Esteban, no me pongan aprietos porque usted sabe que a mí no me gusta como dar o tomar un partido exacto en este tipo de hechos. Y no lo hago por una sencilla razón, porque siempre he defendido que quien vive la experiencia es el que va a tener la razón.
¿sí? Sin embargo, este caso de Anita es una vaina absolutamente inexplicable, lo diría yo. Pero sí quiero comentarle algo, mire, Esteban, y es que estos casos de remisión espontánea, muchos lo llaman curación espontánea, pues son más normales de lo que uno cree realmente. ¿Y a qué se refieren? Específicamente a una curación inesperada o a una mejora inesperada en cualquier enfermedad crónica, por decirlo de alguna manera, crónica o grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Científicamente, en los casos de cáncer se tiene una probabilidad, y es que hay algunos tipos de tumor que se comportan de manera diferente, es decir, que pueden curarse de manera espontánea. Tanto así que se han hecho estudios que aseguran que 1 de cada 100,000 casos, eso es una mínima probabilidad, 1 en 100,000 se puede curar de forma espontánea. Vuelvo y le repito, según la ciencia, 1, 2, depende del tipo de tumor y es una probabilidad realmente muy baja. 1 de cada 100,000 personas se puede curar de manera espontánea. Las estadísticas, pues con esas estadísticas hay que tener muchísimo cuidado, porque a pesar de que los estudios son avalados por la ciencia, pues hay casos que no se reportan, hay casos que tienen que ver con el tratamiento anterior que de pronto hizo efecto tiempo después, y por eso pues efectivamente suceden este tipo de casos como el de Anita. ¿Qué otras causas? Por ejemplo, el efecto placebo es muy importante, no solamente en el caso del cáncer o de enfermedades crónicas, sino en casi que todas las situaciones de dolor que afrontamos en la vida. El efecto placebo podría jugar un papel fundamental en esta situación. Otro podría ser los malos diagnósticos, y es que es muy bien sabido que a muchísimas personas se les hace un mal diagnóstico de su padecimiento real, y esto hace, por supuesto, que le remitan una cantidad de procesos y medicamentos que no son necesarios, en fin, y que cuando la gente pues para de tomar eso, pues se puede, digamos que entre comillas, curar de una enfermedad que nunca tuvo. Entonces, eso por ese lado. Pero por otro lado, yo también soy partidaria de que en la vida y en el mundo hay situaciones que no nos podemos explicar. Y yo sí creo, Esteban, que este caso de Anita encaja más en eso, más que el milagro. Si me lo dice usted como milagro y en el sentido religioso del milagro, pues yo digo, no lo creería así, porque incluso ella misma en su libro cuenta que ella no es religiosa, que nunca ha seguido ningún tipo de religión, ni antes ni después de este suceso, pero que sin duda esto fue un tema que le cambió la vida. De hecho, es bien interesante, y lo he dicho en este espacio y en muchos otros espacios, que los procesos de experiencia cercana a la muerte tienen que ver muchísimo con el tema cultural y religioso, y que dependiendo de las creencias de cada persona, pues asimismo se experimentan estos fenómenos. Es decir, quienes creen en determinada religión seguramente van a ver a sus guías espirituales en ese otro plano, pero quienes no creen en nada, pues pueden encontrarse, como en el caso de Ana, con su familia, con sus seres queridos, o hay otros que simplemente dicen veo la luz. Es decir, cada caso es tan particular y tan lleno de individualidad que hace que se puedan experimentar muchas cosas dependiendo de las creencias, vuelvo y lo repito, y de la cultura. En el caso de Ana, yo no lo llamaría milagro, teniendo en cuenta, lo repito, que ella no era religiosa. Sin embargo, sí creo que es un hecho inexplicable. Lo voy a calificar así, señor Esteban, un hecho inexplicable, porque una mujer que estaba desahuciada por la ciencia y de repente, después de esa experiencia, pues logra que todos sus exámenes salgan
de manera positiva para ella, pues me hace pensar en que hay cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar y que sin duda alguna no sabremos explicar. El caso de Anita Moorjani no es el único, hay unos que son sorprendentes. Tenemos muchos podcasts aquí en Cruz Escribiente en los que hablamos de esos casos. Hablamos de esos casos de vida después de la muerte. Les recomiendo un video que tenemos sobre un médico que nos cuenta eso, pueden buscarlo. Y muchos, busquen aquí testimonios de vida después de la muerte, tenemos muchísimos. Si les está gustando este podcast, por favor denos like, activen la campanita, porque así ustedes van a saber cuando llegue un nuevo video, un nuevo podcast. Y bueno, Johanna, vamos a hablar de otra persona. Vamos a hablar de una mujer que también asegura haber estado en el cielo. Sí, se llama Crystal McVie. Escuchen ustedes su voz. Closed in that hospital room was the moment that my eyes opened in heaven. And I remember everything happening at once, but when I came back, El momento en que cerré los ojos en el hospital fue el momento en que abrí los ojos en el cielo, y en ese momento vi que todo era posible y que todo me sucedía. Eso es lo que dice Crystal McVie, esta mujer, cuya historia nos va a contar ahora sí. Johanna, le doy paso a usted para que nos cuente la historia. También me gustaría que me comentaran aquí abajo si quieren un podcast de Crystal McVie, solo de la historia de ella, porque saben que este de Anita lo estamos haciendo porque ustedes lo pidieron. Yo aquí los complazco, hago lo que ustedes me digan. Pues bien, Johanna, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó a esta mujer que tuvo una ASM, una experiencia cercana a la muerte? ¿Y por qué dicen que su vida está conectada con una cosa que es aún más sorprendente en este mundo del misterio? Que es la posibilidad de que exista no solo vida después de la muerte, sino otro plano, otro lugar. Es que imagínense ustedes, otro lugar que muchos describen de forma increíble, praderas gigantes, un sitio que se ve después de un túnel de luz, de una puerta, en donde lo espera a uno un ser de luz iluminado, una criatura iluminada, que le abre de alguna manera a uno los ojos a ese otro mundo, ese otro universo de gozo, de paz, de tranquilidad, aunque otros dicen, aunque otros aseguran que han llegado al mismísimo infierno. Y es que hay autores bastante interesantes alrededor del mundo como Raymond Moody, que es un filósofo, un médico con doctorado, que escribió un libro que se llama Vida después de la vida hace ya como 40 años, que dice que hay un porcentaje grande de las personas que aseguran que van a ese plano, que lo conocen, que lo tocan, que el cielo saben cómo es, saben cómo dice Raymond Moody, que ha recogido en sus textos cómo es el cielo, que es físico, que se puede sentir, que se puede tocar, que es otra realidad, realmente es otra realidad, no es un plano mágico, no es un plano etéreo, no es algo que de alguna manera uno esté flotando sobre las nubes. No, para el señor Raymond Moody, para la mayoría de los testimonios, pues este lugar es tan físico como este. Sí, se vive y se vive en otro universo, según Raymond Moody, que ha recogido varios textos de varias personas y varios testimonios de varios seres humanos que han estado, personas como usted y como yo, de hueso, de carne, con un corazón, con pulmones, que han estado al borde de la muerte y que vieron ese otro mundo, que lo tocaron, que lo palparon. Como también asegura haber visto esta mujer, Crystal McVie. back here, I have to tell it in a sequence of events. There was no time, no minutes, hours, seconds, none of that. I knew where I... No hay tiempo, no hay segundos, no hay minutos. Uno está allí eternamente. Esa es otra característica. Pero, Johanna, cuéntanos a todos cómo es la historia de Crystal desde el comienzo y qué fue lo que le sucedió.
No, Esteban, es que hay miles de casos alrededor del mundo que nos hablan de esas experiencias cercanas a la muerte y todas, como le digo, para mí son súper respetables porque solo quien las vive y quien se atreve a compartirlas, pues es realmente el que puede dar veracidad de ese hecho. El caso de esta norteamericana, Crystal McVeigh, es bien particular y está lleno de polémica. Y está lleno de polémica porque muchos aseguran que ella es una fanática religiosa y que por eso, digamos que su testimonio está como muy guiado por ese fanatismo que ella tiene. Mire, resulta que ella en el 2009 fue diagnosticada con una pancreatitis que se le complicó bastante, tuvieron que llevarla de urgencias, tuvo un dolor muy, muy fuerte, tan fuerte que ella dice que pierde la memoria, la deben reanimar y dura más o menos unos 6 minutos muerta. La enfermera que la atiende declara código azul, entran a un estado máximo de emergencia hospitalaria y empiezan a tratar de reanimar a esta mujer. ¿Qué cuenta ella después? Ella cuenta que empieza a sentirse dormida, que ella recuerda ese dolor tan intenso que sufrió y que de un momento a otro empieza a sentirse como si se estuviera durmiendo y de repente se encuentra con una luz que pareciera la estaba buscando, una luz tan intensa en medio de un túnel y ella pasa por ese túnel que es como el camino a la eternidad según ella y justo después de pasar el túnel se encuentra con una niña pequeña que después se da cuenta que es ella en su infancia. Y cuando se da cuenta de esto, además asegura que esa niña estaba acompañada de Dios y que Dios le permitió ver a través de los ojos de esa niña y conocer toda la verdad. Pero además ella asegura que toda la verdad tiene que ver también con la transformación de su vida y el mensaje que Dios le envió, porque según Crystal, Dios la envió de regreso a la tierra para que contase su historia, para que hiciera parte de ella y así pudiera decirle a las personas que Dios sí existe. Y esto teniendo en cuenta que ella se considera una mujer agnóstica, que creía que había algo, pero que no pertenecía a ninguna religión y que además también asegura dentro de todas sus declaraciones que ella era una mujer pecadora y que había cometido unos pecados bastante terribles que ni siquiera creía que Dios le podía perdonar, pero que en esa experiencia se dio cuenta que Dios efectivamente la había elegido para que diera el mensaje de amor, pero sobre todo para que se diera cuenta que Él sí existía y que además podía perdonar cualquier tipo de falta. Y esta mujer se hace muy famosa, vuelvo y les digo, pues porque su historia tiene un eco, pero además también ella escribió un libro que se llama Despertar en el Cielo, que es uno de los libros más vendidos en Estados Unidos, ha vendido más de 3,000 ejemplares en ese país, donde ella efectivamente cuenta esto de la luz, explica cómo era la niña y sobre todo comparte los mensajes que supuestamente Dios le dio a ella en medio de esta frontera, de ese túnel en el cual pudo vivir después de semejante dolor con esa enfermedad que la llevó a estar muerta durante unos 6 minutos.
Un caso increíble, Joana, y es que hay muchos más alrededor del mundo. Recuerdo, por ejemplo, a Gloria Polo. Gloria Polo, una mujer colombiana que le cae un rayo cuando estaba en la Universidad Nacional y que ella dice, va a otro mundo, va al cielo y se encuentra con Dios. Les recomiendo esa historia, la de Gloria Polo. Escuchen su voz un segundo antes de que sigamos. Importantísimo, yo lloré de pensar que yo me había soltado la mano de Dios. Tuve tanto dolor y fue tan linda mi confesión que mi alma volvió a quedar limpiecita. ¿Saben qué vi yo allá? Yo seguía subiendo. ¿Saben qué era lo lindo de cuando yo le estoy viendo a ellos? Les vi el interior a las personas. Les vi sus pensamientos, sus sentimientos, sus pecados, pero con una ternura. Yo hubiera visto eso aquí en la tierra, me había levantado el dedo a juzgar. Y como era mi mirada era muy pagana. Yo miraba a una persona si estaba gorda, si estaba flaca, si estaba bien vestida, su modo de comportarse. Pero allí miraba con unos ojos que no eran los míos, con una ternura impresionante. Cuando yo iba muy arriba, me encontré con mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ellos ya habían fallecido. Todos habían ya fallecido años atrás. Me dio una alegría, ellos me abrazan. Cuando a mí me abrazan me doy cuenta cuánto dinero gasté en unas regresiones creyendo en reencarnaciones y que yo andaba con el cuento de que mi bisabuela ya estaba reencarnada y que allá estaba. Allá no hay tiempo. Cuando voy muy arriba, mucho más arriba, vi 2 árboles bellísimos, un lago hermoso, bello. Yo quería entrar allí. Cuando me estoy acercando a ese lago, a esos 2 árboles vivos, porque es que todo expresaba amor, todo. Oí la voz de mi esposo me grita y me dice, Gloria, por favor regrese, Gloria, no sea cobarde, los niños, Gloria, los niños. En ese instante se detiene mi ascenso, lo quedo viendo a él y me devolvieron. ¡Qué dolor! Qué dolor era que yo ya no tenía voluntad. Tuve voluntad mientras estuve en mi carne. Allí ya no tenía voluntad. Mi libertad. Yo quería irme hacia allá y regresaba. Encontré mi cuerpo sin vida. Veo a los médicos sacándome del paro cardíaco. Yo llegué y puse los pies aquí en esta parte de mi cabeza y sentí como, así como una chupa, como algo que me mete así con violencia. Mi cuerpo saltó como un caucho. Y entro en ese cuerpo que salía humo. Imaginen, tan vanidosa. Precisamente si me quedé sin seno será porque tenía un escote profundísimo. La voz de Gloria Polo, una mujer muy famosa colombiana que vive en Italia y que asegura haber estado en el cielo. Pero hay muchos casos más. Por eso les digo, hay muchos otros podcasts que hemos hecho. Pero realmente, ¿saben por qué me encanta este tema? Porque yo, Esteban Cruz, que está siempre aquí con ustedes, siempre he querido averiguar eso porque uno de mis grandes miedos es la muerte. Yo quisiera tener de alguna manera certezas y por eso busco estos testimonios y voy a hacer una serie solo sobre esto dentro de poco en televisión, en digital, para que todos ustedes lo vean. Pero bueno, sigamos adelante. Joana, ¿usted qué piensa de todos estos casos como el de Gloria Polo y otros más? Cuéntenos usted, Joana Arenas. Pues mira, Esteban, y vuelvo e insisto en mi análisis personal después de poder escuchar a muchas personas contando su historia de la experiencia cercana a la muerte, y es que para mí en lo personal, sí hay algo después de que uno fallece. Si pasa algo con el espíritu, definitivamente, digamos que esa es la conclusión a la cual he llegado hasta este momento, pero como todos los seres humanos seguramente también podré cambiar de opinión después, pero por eso soy muy clara y muy enfática en decir que en este momento de mi vida considero que sí puede existir algo más allá de la vida, que el espíritu puede trascender. Pero además, y siempre los sostenido, ya te lo dije en la respuesta anterior, y es que estas experiencias realmente son tan poderosas, tan particulares, que hacen que la gente cambie su manera de ver la vida,
cambien sus actitudes frente a Dios, al universo, a las demás personas, a lo que creen, pero sin duda alguna insistiré muchísimo en que estas experiencias tienen que ver con la cultura, con las experiencias particulares y sobre todo las creencias, y por eso son completamente respetables. Y bueno, estamos ya llegando al final. Muchas gracias, doña Johanna Arenas, por estar aquí en Cruz Escribiente. Usted tiene un canal buenísimo, usted tiene un canal genial de YouTube que se llama Ventana al Misterio. Y también tiene unas redes sociales que de alguna manera a mí siempre me llaman mucho la atención. Yo siempre estoy mirándolas. ¿Dónde pueden buscarla, Johanna? ¿En dónde pueden encontrarla usted? ¿En dónde pueden de alguna manera seguirla para que puedan abrir esa ventana al misterio, Johanna Arenas? No, Esteban, a ti muchísimas gracias por siempre invitarme aquí a los audios de Cruz Escribiente. Para mí es un placer compartir siempre contigo en cualquier espacio, y también con las personas que se conectan a estos audios. Mil gracias. Gracias a todos los que después van y me buscan en mis redes sociales, @yarenasb, y en mi canal de YouTube, Ventana al Misterio. Ahí me pueden buscar, Ventana al Misterio. Ahí hablo de muchísimas historias, hay entrevistas a varios personajes de este mundo del misterio. Y lo que hago es compartir un poco de esas historias que me gustan y me apasionan con quienes siguen mi canal de YouTube Ventana al Misterio, así que por allá los espero. Y de nuevo, Esteban, muchas gracias por tu acompañamiento y solidaridad de siempre. Un abrazo. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast de Cruz Escribiente y siempre hago reflexiones al final. Y me quedo pensando aquí, por ejemplo, les quiero contar, yo grabo estos podcasts a medianoche. A medianoche afuera hay silencio, por eso ustedes no escuchan casi automóviles ni carros. Mi esposa está durmiendo, mis gatos están durmiendo. Y siempre estos días he llegado a pensar muchas cosas porque he tenido problemas de salud, como todos tenemos. Y a veces yo miro todo lo que he hecho y digo, bueno, he hecho un montón de cosas a veces de trabajo en la vida. Y estaba mirando hoy unos documentos, certificados de lo que he hecho, mis estudios y demás. Yo nunca hablo de eso aquí, pero pues yo estudié un doctorado, tengo también una maestría, un doctorado en Historia del Arte. Casi nunca les hablo a ustedes de Historia del Arte, vamos a hacer un podcast sobre eso. Y yo hoy solo son papeles. Lo que nos queda es lo que vivimos realmente. Y vean que yo siempre les narro historias de fábulas y de leyendas que escuchaba cuando era niño, que me contaban mis abuelos. Miren, yo no me traje de mis abuelos un carro, una cobija, ni siquiera un zapato. Me traigo sus recuerdos y para mí ellos son muy importantes y fueron muy importantes en mi vida. Y los cargo conmigo, como ustedes cargan también a sus seres queridos que ya no están. Y recuerdo que había un libro allá en la casa de mis abuelos, un libro de historias, de cuentos, de fábulas, que me enseñaron mucho. Después, ahora que hay internet, en ese tiempo no había internet, les estoy hablando de los años 80, de hace ya 30, 40 años. Y recuerdo que ahí, entre esos, habían estas fábulas espectaculares, entre esos libros, entre esos sainetes de papel de pulpa, no sé si ustedes lo conocieron, habían historias increíbles, fábulas de Esopo, como esta que les voy a narrar, que ahora volví a encontrar por internet y que quiero compartir con ustedes, porque estas cosas realmente nos llevan a pensar, a reflexionar sobre nuestra vida. Y esta fábula, esta historia, se llama El Avaro. Y la recuerdo mucho y se las quiero contar a todos ustedes,
el avaro, que comienza así. Había un país, imagínense un país con montañas grandes, verdes, ríos, bosques, y en ese país vivía un hombre muy rico, muy muy rico, que no gastaba su dinero, que lo guardaba, que lo escondía y que cambiaba todo lo que hacía por oro, oro, es lo que quería solo oro. Y entonces vendió todo lo que tenía, vendió la casa, vendió sus ganados, incluso vendió a su hija, a unos hombres. Dijo, llévensela ya, tiene 15 años, mire, está bonita, llévesela. Se la cambió por oro. Y le dieron un lingote de oro. Y los guardó, y los guardó, y los guardó. Y para que nadie lo robara, porque le daba mucho miedo que le robaran su oro, fue hasta un bosque, buscó un árbol, abrió un hueco grande ahí, escarbó con las manos, miró que nadie viniera y enterró allí sus lingotes de oro. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 27 lingotes de oro. Los guardó y los enterró debajo de un árbol. Luego, con el tiempo, pues ahí crecieron matas, crecieron hierbas. Y este señor avaro iba a ese lugar todos los días a ver, nada más a ver el árbol y a ver dónde él había enterrado el oro. Hasta que un día un ladrón empezó a mirarlo, un tipo que quería robarlo, empezó a seguirlo y decía, este señor es millonario, pero ¿dónde tendrá? Mucha gente dice que escondió todo, vendió hasta la hija por oro. Y se fue y lo siguió y lo siguió y lo siguió. Y se percató que siempre se queda mirando un árbol. Entonces el ladrón una noche fue hasta allá y empezó a excavar. Y encontró 1, 2, 3, 4, 5, los 27 lingotes de oro. Los cogió y se los llevó. Entonces, la mañana siguiente el rico llegó y observó algo realmente horrendo para él, donde tenía escondidas las riquezas que había acumulado toda su vida, esos lingotes de oro. Ahora solo había un hoyo grande, lo habían robado. Se puso muy mal, empezó a gritar, empezó a llorar, gritaba y gritaba, ¿por qué? ¿Por qué me han quitado todo? Gritaba y gritaba. Lloraba, desesperado. Me quitaron todo, me robaron mi tesoro. Entonces llegó un vecino y le dijo, oye, ¿qué es lo que pasa? Es que alguien llegó, ahí tenía escondido 27 lingotes de oro, todo, mis casas, todo estaba allí. Y alguien abrió un hueco y lo sacó y se lo llevó. El vecino se quedó mirándolo, observándolo, y le dijo, espere, ya tengo la solución. Y se fue, caminando. Y regresó con una carretilla con 27 piedras redondas, y las colocó allí donde estaban los bloques, los lingotes, las 27, y las tapó con tierra. Se quedó mirando al rico y le dijo, ahí está, no te preocupes, ahí quedó tu tesoro, tú no lo gastabas, tú simplemente lo tenías ahí escondido, 27 bloques, ¿no? Ahí hay 27 bloques, la diferencia es que esto es piedra y no es oro, pero están ahí y ahí van a seguir. Como tú habías enterrado tus lingotes, yo te he enterrado esas piedras. En el fondo son lo mismo, porque nunca la gastas, así que deja de sufrir. El rico se tomó las manos en la cabeza y se dio cuenta de todo lo que había perdido. Ya era un hombre viejo, ya no podía volver atrás, ser joven para hacer cosas como estar con los amigos, como viajar, como pasarla bien. Y es que la moraleja que dice Esopo acerca de esta fábula es: el corazón codicioso no tiene reposo, porque este rico siguió desesperado hasta el final de su vida. Esta fábula nos enseña que la riqueza, si no se comparte, no vale nada y solo trae pobreza y preocupación. Y es algo que yo realmente pienso. Sean generosos con los que aman, sean generosos con sus amigos, sean generosos con sus familiares. Coman bien, vivan lo que siempre han querido vivir, digan lo que sienten. No hay otra vida, y si la hay, no podemos volver a hacerlo. Ojalá pudiéramos ser como Anita o como Gloria Polo. No hay que esperar estar allí en la puerta del más allá. Estamos en el más acá. Y aquí estamos vivos. Y eso es lo importante. Al final solo me queda decirles que si les gustó esta historia, denme like ya mismo. Y compartan este podcast.
Y bueno, vamos a hacer viajes dentro de poco. Espero hacer viajes a Egipto con ustedes. Vale la pena vivir. Yo no conozco Egipto, quiero ir y voy a tratar de organizar todo. Todavía no he podido, pero lo vamos a hacer. También tengo un libro que seguramente les puede interesar. Vida después de la muerte. Lo consiguen en cualquier librería. Y otro que tal vez les guste, que se llama Expedientes X Colombia. Al final, señoras y señores, solo tenemos una vida. Pueden buscarme como @cruzescribiente en cualquier red social. Ahí me pueden narrar sus historias y ustedes pueden ser los protagonistas de este podcast. Y al final solo me queda decirle a usted, esté donde esté, a usted esté donde esté, yo, Esteban Cruz Niño, lo quiero mucho.